Antes de poner a rodar este material, necesito hacer una aclaratoria breve. Lo que van a ver no es una denuncia improvisada. Es un documental largo que reúne testimonios directos, actas judiciales, declaraciones formales y hechos verificables, relacionados con la persecución sistemática contra masones en Venezuela a partir del 2017. Este material existe porque durante años muchas de estas historias no se contaron, no se documentaron o fueron silenciadas. Yo no les pido que me crean, les pido que observen, que escuchen los testimonios y que presten atención a los patrones que se repiten. Este video no está hecho para entretener, está hecho para dejar constancia. Dicho esto, voy a dejar que el material hable por sí solo. Persecución a los masones en Venezuela, evidencia ante la justicia internacional. El cerco del Estado venezolano contra Óscar Pérez fue un evento de trascendencia nacional e internacional. Su ejecución no fue un hecho aislado. Las operaciones desplegadas para capturarlo activaron un aparato de persecución que se extendió a su entorno más cercano y a quienes fueron asociados, sin pruebas, como parte de una supuesta red de apoyo. Entre los afectados se encontraron miembros de la masonería venezolana. A partir de 2017, se produjeron allanamientos, citaciones, detenciones, extorsiones, exilios forzados y desapariciones. Esta investigación reconstruye esa secuencia de hechos a partir de testimonios directos, documentos oficiales y declaraciones judiciales. Lo que sigue no es una interpretación política. Es una evidencia documentada de cómo opera un sistema represivo cuando convierte la persecución en un método de Estado. Tras el levantamiento contra Maduro, encabezado por el ex policía Óscar Pérez, el régimen desató una persecución directa contra la masonería en Venezuela. Logias allanadas, hermanos detenidos, torturados, y además de la ejecución de Óscar Pérez, otros 3 masones asesinados: José Pimentel, Wilmer Muñoz y Juan Hurtado. A esto se sumaron 3 masones más arrestados y torturados. Uno de ellos fue obligado a declarar ante un tribunal militar para intentar involucrar a la masonería. Otros 6 fueron citados por los cuerpos de seguridad y 2 terminaron exiliados. Fue una persecución sistemática que todo el país pudo ver a través de los medios de comunicación que reseñaron los allanamientos, las detenciones y los abusos ocurridos en aquellos días. ¿Por qué se sale de Venezuela? Yo salgo de Venezuela porque yo estaba en la misma logia masónica de Óscar Pérez. Entonces allí se presentó una situación bien terrible, el régimen de Maduro, sin nosotros tener nada que ver con la situación que se presentó con Óscar. El régimen de Maduro empezó una persecución terrible contra los masones en Venezuela y estaba en la misma logia, te puedes imaginar, pero además de eso se presentaron una serie de situaciones en las que hubo allanamientos de vivienda a miembros de la logia, en la que hubo arrestos a miembros de la logia, en la que hubo torturas a miembros de la logia y también en la que ha habido desaparecidos. Hay denuncias de desaparición forzosa, gente que no aparece, que no son miembros de la logia, pues son miembros de la masonería. Entonces yo denuncié toda esa situación y eso está allí. Eso se denunció inclusive a nivel de la Corte Penal Internacional y en la misma Corte Penal Internacional me envió una carta diciendo que hemos recibido su información, o sea que ya llegó al sistema de la CPI. Entonces el caso Carper era un caso bastante conocido, el caso del policía que se reveló. Crónica 1, 18 de enero de 2018. Masones de Guayana protestaron contra la ejecución de Óscar Pérez. Maduradas, 18 de enero de 2018. Sigue el rastreo. The Sim busca posibles aliados de Óscar Pérez en logias masónicas. ABC, 22 de enero de 2018. La Policía Política de Maduro inspecciona logias masónicas en busca de los vínculos de Óscar Pérez. El Político, 18 de enero de 2018. Régimen inició persecución contra los masones, buscando aliados de Óscar Pérez.
En este documental veremos en qué consistió la persecución de masones en Venezuela. ¿Quiénes fueron los afectados? ¿Quiénes los responsables? ¿Quiénes los presuntos colaboradores? La opinión de los protagonistas. Criterio que esgrime la CPI en conformidad con la regla 85 de las reglas de procedimiento y prueba. Las víctimas son personas que han sufrido uno o más daños como resultado de la comisión de crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. Los familiares y personas cercanas de estas víctimas también se consideran víctimas. Las víctimas también pueden incluir organizaciones e instituciones cuando sus bienes dedicados a determinados fines se ven perjudicados, como consecuencia de la comisión de un crimen de la competencia de la CPI. En enero de 2018, una noticia sacudió a Venezuela. El régimen de Maduro había asesinado a Óscar Pérez. Pérez se hizo famoso en julio de 2017, durante las protestas contra el régimen venezolano, las cuales resultaron en la trágica muerte de más de 150 manifestantes. En aquel entonces, Pérez lanzó varias granadas desde un helicóptero de la Policía Científica contra el Tribunal Supremo. Acompañado por algunos militares, se rebeló contra Maduro invocando el artículo 350 de la Constitución. A pesar de los ataques, no se reportaron víctimas mortales, y algunos medios informaron que las municiones utilizadas eran de fogueo. Queridos hermanos, les hablamos de parte del Estado. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Luego de 6 meses de operativos de búsqueda, la policía dio con su paradero a las afueras de Caracas el 15 de enero de 2018. Una serie de videos difundidos por Pérez en tiempo real lo mostraba negociando con los agentes del régimen de Maduro, a quienes les pidió garantías para evitar daños a los civiles inocentes que decía había en la casa donde los encontraron. La casa del Junquito donde se refugiaban recibió miles de disparos, incluso el disparo de un mortero. Durante varias horas, Pérez y sus compañeros subieron videos a las redes sociales, tanto de los ataques como de las negociaciones. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar. Estas fueron las palabras pronunciadas en uno de los últimos videos que transmitió el ex policía Óscar Pérez desde sus redes sociales, poco antes de ser asesinado por cuerpos de seguridad el 15 de enero de 2018. ¡No disparen, por favor! ¡No disparen! ¡Aquí hay civiles! ¡Hay mujeres y niños! ¡Ya los vieron! ¿Por qué disparan? ¡Van a matar a este mayor! Nosotros no estamos disparando y nos siguen atacando. ¡Nosotros no estamos disparando! Nos atacan por todos los flancos. ¡Están disparando de afuera! Estamos negociando para entregar porque aquí hay gente inocente, hay civiles y ellos no quieren. Nos quieren matar literalmente. Venezuela. Orden cumplida, afirmó Maduro en televisión tras conocer la noticia del ataque y asesinato de los miembros del grupo rebelde. Les digo que cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo les va a tocar el mismo destino, amenazó Maduro. A 17 días de dar la orden cumplida. El cerco del Estado contra Óscar Pérez fue un evento de trascendencia nacional e internacional. El Estado venezolano logró ubicarlo y cometió un crimen de Estado. Pero esas acciones no se agotaron en él. Las operaciones desplegadas para su captura y ejecución tuvieron efectos directos sobre terceros, entre ellos miembros de la masonería, debido a su vinculación personal y fraternal con Óscar Pérez. De eso trata esta investigación. No es solo la historia de un hombre perseguido y ejecutado, sino la extensión del aparato represivo del Estado hacia quienes fueron asociados a su entorno. Esta narrativa comienza allí, porque solo entendiendo cómo y por qué el Estado actuó contra Óscar Pérez, es posible comprender la persecución que vino después. Esteban Oria, miembro de la Logia Santiago Mariño, 208, la misma a la que pertenecía Óscar Pérez, es politólogo. Para el momento del levantamiento de Óscar Pérez, era columnista crítico del régimen de Nicolás Maduro y funcionario de la Asamblea Nacional. Antes de eso, había sido jefe de gobierno electrónico,
con experiencia directa en infraestructura tecnológica del Estado y conocimiento de las capacidades reales del régimen para utilizar la tecnología como herramienta de vigilancia y persecución. Su teléfono fue intervenido, su computadora también. Por eso, cuando Óscar Pérez se levantó, comprendió de inmediato lo que eso significaba para su entorno. No porque Pérez estuviera haciendo algo indebido, sino porque el régimen consideró una amenaza a todo el círculo vinculado a él, incluida su logia masónica. Esa comprensión le permitió tomar decisiones a tiempo, entre ellas salir de Venezuela antes de ser citado, mientras otros fueron arrestados, perseguidos o forzados al exilio. Desde esa experiencia, personal, profesional y documentada, se presenta esta historia. Lo que sigue no es una opinión. Es la reconstrucción de hechos que durante años permanecieron ocultos. En el 2020 retomé mi columna en El Nacional. Y eso abrió todas las puertas. Empecé a publicar por primera vez de forma sistemática todo lo que habíamos vivido desde el año 2017. Las desapariciones, los allanamientos, el junquito, la persecución masónica. Y ocurrió algo que no esperaba. Los testigos internos empezaron a aparecer, a buscarme. Galián Sánchez, miembro de la logia Santiago Mariño 208, dejó un mensaje a Esteban Oria en el año 2019. Mi querido hermano Esteban Oria, por aquí su querido hermano Galián Sánchez. Me ha llegado por ahí la nota que usted mandó refiriéndose, una nota bastante completa, bastante buena, de 20 minutos, de verdad, refiriéndose a todo lo sucedido en el taller. Estoy completamente de acuerdo con su persona. El taller fue como tal perseguido y esto y lo otro, pero en sí cinco fuimos los perjudicados. Rubén Edgardo Rodríguez Muñoz, como venerable maestro, ¿verdad? Johnny Alejandro Calderón, quien estaba en la primera vigilancia, en la segunda vigilancia primero, y después estaba asumiendo la primera vigilancia. Mi persona, Galián Sánchez, Ronald Marrero. Galián Sánchez y Ronald Marrero. Fuimos los 4 del taller, más el papá de Jameson que estaba llegando, y Jameson Jiménez, claro está. Quería también decirle que el gran maestro es general Juan Ubaldo Jiménez Silva, y que Ovidio que usted se refiere, Ovidio Aguilar, es el gran maestro adjunto, y de los cuales nosotros, es verdad, ciertamente, Johnny todavía se ha mantenido bajo presentación. No sé si ha estado en contacto con los demás, pero sí algunos tenemos contacto. Por lo menos yo tuve que salir, yo salí de Venezuela. Galián Sánchez, yo salí de Venezuela, y los demás ya se mantiene solamente Johnny y Rubén. Una vez que Óscar Pérez se levantó contra el régimen, el aparato de seguridad del Estado activó su localización inmediata. La búsqueda no se limitó a él, se extendió a su entorno más cercano. En ese contexto, el régimen estableció que Óscar Pérez tenía vínculos con la logia Santiago Mariño 208. A partir de ahí, se asumió, sin pruebas, que dentro de esa logia podía existir una red de apoyo o un espacio donde se hubiera gestado el levantamiento. Ese razonamiento marcó el inicio de la persecución. Lo cierto es que el mismo día del levantamiento, Óscar Pérez envió un mensaje desde su teléfono a sus hermanos masones. Posteriormente, varios de los detenidos relataron que, al momento de los arrestos, lo primero que buscaban los funcionarios era la información contenida en sus teléfonos. Aunque el grupo de WhatsApp de la logia fue borrado,
Esa información ya había sido extraída y cruzada por los organismos de inteligencia del régimen. Más adelante, fue detenido un miembro de la Logia Santiago Mariño 208, de nombre Ramón Delgado, quien admitió ante un tribunal militar haber estado presente cuando se planificó el levantamiento y caracterizó esa reunión como masónica, aunque no se tratara de una tenida ni de una actividad masónica formal. Ese señalamiento quedó asentado en un expediente judicial. Así, dos factores convergieron en junio de 2017 y dieron origen a la persecución contra los masones. La información extraída de los teléfonos y comunicaciones de Óscar Pérez, una declaración judicial que introdujo a la masonería como marco explicativo del vínculo. A partir de ese momento, el expediente se amplió y la persecución se volvió sistemática. Asimismo, se ha solicitado una explicación al masón Ramón Delgado, quien fue el primer arrestado de los miembros de la Logia Santiago Mariño número 208, en fecha julio de 2017. Según la información publicada por el Tribunal Supremo de Justicia, se pudo leer que en su presunta declaración involucró a la masonería ante el juez militar. En el documento publicado, se puede leer que su testimonio hace referencias a los masones en al menos 3 ocasiones, lo cual resulta llamativo debido a que ocurrió justo antes de que se iniciara la persecución de los masones en los meses de julio y agosto. Es crucial obtener una explicación por parte de Ramón Delgado para comprender los motivos detrás de sus declaraciones. Surge la pregunta de si fue obligado a declarar o si lo hizo de manera voluntaria. No obstante, resulta innegable que su testimonio pudo haber alimentado la teoría conspirativa en contra de los masones dentro del régimen de Maduro. Públicos, en este caso, la Fiscalía Militar, tribunales militares, todo lo que es la jurisdicción bajo el dominio de la Corte Marcial. Entonces, hay que recordar algo, y quería hacer un paréntesis aquí, antes de entrar un poco más para ilustrar con respecto a lo que me preguntas, ¿no? En el momento en que el querido hermano Óscar Pérez toma vuelo, se hace notorio, lo conocemos por primera vez, y todo lo que la situación que generó en la Gran Caracas con el sobrevuelo, las situaciones que ocurrieron en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Ministerio de Relaciones Interiores, precisamente en una fecha también de celebración, como es el Día del Periodista, el 27 de junio de 2017. Inmediatamente, en horas, extrañamente, ya el sistema, el aparato de inteligencia del Estado, estamos hablando el SEBIN, el DIGESIN, otros órganos auxiliares, 6CPC, comenzaron de inmediato a hacer un análisis de todo lo que relacionaba a Óscar Pérez, y una de las principales instancias que de inmediatamente entró al radar de la investigación fueron las diversas logias, porque no solamente pudiéramos hablar de un Oriente en específico, todas las logias pasaron a ser objeto de una investigación, y días posteriores, estamos hablando, creo que no alcanza ni a llegar a 2 semanas después de ese hecho, ya Óscar Pérez estaba en la clandestinidad, fueron aprendidos unas personas, entre ellas un querido hermano. Y he estado revisando varios documentos, los hemos estado examinando con el equipo que nos acompaña, y precisamente hay una decisión cuyo expediente tiene la siguiente nomenclatura: CJPM-TM1-05917. Estamos hablando del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas. Pero estamos también allí observando las actuaciones procesales dirigidas por la Fiscalía Militar Tercera, con el expediente de esas actuaciones que tiene la nomenclatura FM3-037-2017. Y me causó bastante impresión a veces los errores que cometen colegas, y yo tengo que ser muy responsable con esto, cuando no tiene la experticia que van a representar a una persona,
que a veces decir de más o no saber lo que vas a decir, o lo que pudiera ser contraproducente en una presentación de imputados, es mejor mantenerse en el silencio. En algunos casos, según se trate la situación, ¿no? Entonces allí me sorprendió, y es lo que estamos examinando, qué motivó, no sabemos, porque acuérdate que el sistema criminal es muy manipulador. No sabemos si ha habido aquí, antes de llevar a las personas a esa audiencia, alguna tortura, alguna trato, alguna de estas prácticas horrorosas a las cuales han sido los masones víctimas cuando han sido perseguidos. Entonces, aquí, en pocas palabras, en una declaración que yo observé allí, un querido hermano afirma que Óscar Pérez lo invitó a montarse en el helicóptero y que lo invitó a disparar. Entonces yo creo que ese tema, además de eso, él afirmó que había estado reunido con Óscar Pérez por temas de la masonería. ¿Qué es lo que pasa aquí, querido hermano Esteban Oria? Como te lo dije al principio, con respecto a lo que vi yo en mis clases con el doctor Mario del Giudici, es que cuando tú haces una deposición, cuando tú emites una declaración, cuando das un testimonio, si tú nombras organizaciones, instituciones, personas con nombre y apellido en una declaración, por las razones que sea, indistintamente de que esas organizaciones o de que esa institución no sea parte pues, de las situaciones irregulares, pasa a ser objeto de investigación. Es decir, ya venía una persecución una vez que se sabe que Óscar Pérez era miembro de nuestra Orden Universal, pero una vez que es detenido uno de nuestros queridos hermanos días posteriores, al hermano estar emitiendo su declaración y afirmando, indicando y hablando, mencionando la masonería, entonces la masonería se convirtió ya en un elemento ya de mayor alcance dentro de todas las investigaciones que desarrolló estas instancias, esta Fiscalía Militar y los demás órganos auxiliares. Durante la audiencia, la jueza no le preguntó nada sobre la masonería. La pregunta era sobre su relación con Óscar Pérez. Al responder, Ramón Delgado no se limitó a explicar que lo conocía. Él mismo llevó la explicación hacia el terreno de la masonería, afirmando que el vínculo había sido de carácter masónico. Esa mención no fue solicitada por el tribunal, fue introducida por él en su respuesta, y así quedó asentada en el expediente judicial. Lo relevante no es solo la mención, sino cómo fue interpretada posteriormente por el sistema. En la práctica, el régimen no distinguió entre una logia formal y una conversación privada en un apartamento entre 3 o 4 personas hablando de temas personales o generales. Todo fue tratado bajo el mismo criterio operativo. Una reunión privada pasó a ser leída como reunión masónica. Una conversación informal pasó a ser interpretada como estructura organizada. Ese razonamiento permitió aplicar un modelo de célula conspirativa, aunque no existiera jerarquía, planificación, órdenes medios, ni hechos ejecutados. Bajo ese esquema, la simple asociación personal fue suficiente para construir una narrativa de conspiración y justificar la persecución de supuestas células. Con el tiempo, ese señalamiento no tuvo consecuencias para él. Tras la muerte de Óscar Pérez, Ramón Delgado fue liberado y posteriormente reincorporado a un cargo dentro del Ministerio Público. En Venezuela, ese tipo de reinserción institucional no es neutra. Suele ocurrir cuando existe algún nivel de cooperación con el sistema. Eso no significa que su intención original haya sido incriminar a nadie, pero sí significa que su relato fue utilizado para reproducir el criterio de célula conspirativa, aunque ese no fuera su objetivo, y aunque las consecuencias hayan recaído sobre otros.
Esto muestra el modo de operación del régimen. Se construían casos a partir de vínculos, no de hechos. Se incorporaban declaraciones obtenidas bajo presión. Se alteraba el sentido de los testimonios. Una relación personal pasaba a ser un elemento incriminatorio. Una conversación privada se convertía en prueba de conspiración. Una explicación defensiva se usaba para ampliar un expediente. Ese método quedó evidenciado en el caso Óscar Pérez. Expedientes armados progresivamente, sin pruebas materiales, con el objetivo de justificar detenciones, persecución y la desarticulación forzada de supuestas células. Entre los meses de junio y agosto de 2017, se produjeron interrogatorios prolongados en la sede del CICPC a miembros de la logia Santiago Mariño 208. 6 masones fueron retenidos e interrogados durante más de 12 horas continuas en el marco de la investigación vinculada al levantamiento de Óscar Pérez. Los miembros interrogados fueron Rubén Rodríguez, Johnny Calderón, Jameson Jiménez, Galeano Sánchez, Ronald Marcano y Marcial Jiménez. De acuerdo con la declaración de un testigo, estos interrogatorios se extendieron por al menos 12 horas, sin que mediara orden judicial formal ni imputación concreta al momento de las retenciones. Estos hechos marcaron el inicio operativo de la persecución, previa a los arrestos formales y a la ampliación de los expedientes. ¿Quién lo tenía? ¿Qué le dijeron? ¿Lo maltrataron? ¿Cuánto tiempo estuvo retenido? Estuvo de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. No solo fue él, fueron un grupo de personas de la logia, porque él es masón. En el mes de agosto de 2017, el politólogo Esteban Oria sale de Venezuela para evitar una citación ante el CICPC por asociación con Óscar Pérez. Para ese momento, ya se encontraba bajo vigilancia del Estado. Era columnista de El Nacional y funcionario de la Asamblea Nacional. La decisión de salir del país se tomó ante el conocimiento directo de citaciones policiales y de la colaboración que la dirigencia masónica de entonces, bajo la conducción de Ubaldo Jiménez Silva, mantenía con el régimen de Nicolás Maduro para facilitar la captura de Óscar Pérez. Dicha colaboración permitió allanamientos de logias, citaciones y arrestos de masones, sin que se ofreciera protección legal, defensa jurídica, ni denuncia ante organismos internacionales. La salida de Esteban Oria de Venezuela no fue improvisada. Para ese momento, Oria ya tenía conocimiento técnico de cómo operaba el sistema de espionaje del régimen, por su experiencia previa en infraestructura tecnológica del Estado. Sabía que el grupo de WhatsApp de la logia había sido vulnerado, que el régimen había penetrado la Gran Logia a través de órdenes impartidas al Gran Maestro y que varios de sus compañeros ya estaban siendo citados. Aunque aún no había recibido una citación formal, era evidente que se trataba solo de tiempo. Oria reunía todos los factores de riesgo. Era miembro de la logia, opositor, columnista crítico de El Nacional, funcionario de la Asamblea Nacional y además sabía que estaba siendo vigilado. Ante ese escenario, salir del país fue una decisión preventiva y racional, tomada para preservar su integridad antes de que el aparato represivo cerrara completamente el cerco. Fui presidente de la Federación Venezolana de Politólogos. Mi oficina quedaba en el edificio viejo del Nacional, en El Silencio. Organizaba eventos de tecnología, política. Lo hacía algunas veces en esa sede, pero la mayoría de los eventos lo desarrollábamos en la sede principal del Nacional, en Los Cortijos. Bien, tenía comunicación directa con su editor, el doctor Miguel Enrique Otero, que era uno de los objetivos prioritarios del régimen de Nicolás Maduro. Si él estaba pinchado, y lo estaba, era lógico pensar que yo también lo estaba. Las señales estaban allí, ecos en la llamada, repeticiones, interferencias. Pero lo más grave no fue el teléfono, fue lo que vi en mi computadora. Bien, yo fui jefe de gobierno electrónico durante la gestión de Juan Barreto en la Alcaldía Mayor. 4 ingenieros que trabajaban cercanos a mi despacho
y yo bloqueamos técnicamente el cruce de datos para proteger a miles de trabajadores. A la final la orden política se impuso. Ejecutaron el cruce de datos. Lo que sí sé es que mi jefe descubrió que yo estaba en la lista Tacón, obviamente, y me pidió mi renuncia. Bien, allí entendí que la tecnología en manos del Estado se había convertido en un arma directa de castigo político. Aunque fue expulsado de ese cargo, Esteban Oria nunca salió del mundo tecnológico. Ya sea en política, o sea en voto, en respaldo, ¿no? Sí. Tradicionalmente siempre la oferta venía del candidato. Poder hacer el trabajo adecuado. Tienes que estudiar todo eso definitivamente. Además, tú tienes que pedirle esa información, inclusive cuando estás a un nivel de inversión, se la tendrías que... Entre el año 2010 y el 2016, organicé algunos de los eventos tecnológicos más grandes probablemente del país. Tuve muchos patrocinantes que me apoyaron en esta iniciativa. El principal... Así que seguí vinculado con el tema tecnológico, una vez que dejé mi cargo en la alcaldía mayor. Luego, a la final, trabajé en la Asamblea Nacional. El día que nunca voy a olvidar fue el 5 de julio del 2017. Ese día estábamos cumpliendo nuestras labores en la oficina, en el edificio José María Vargas, cuando fuimos asediados por hordas chavistas. Momentos antes de las agresiones, efectivos de la Guardia Nacional parecen permitirle la entrada a la turba enfurecida que ingresa masivamente con palos y piedras. Yo era columnista, no recuerdo exactamente cuándo fue que me invitó el director, pero entiendo que lo soy como desde el 2015, 2016. Y siempre he sido un columnista crítico del régimen de Nicolás. Incluso sin conocer aún que la masonería ya había sido incorporada formalmente a un expediente judicial a partir de la declaración de Ramón Delgado, Esteban Oria intuyó y sospechó que algo se estaba cerrando. Oria no salió de Venezuela por rumor ni por pánico. Infirió el riesgo, como politólogo, a partir del patrón de persecución que estaba observando. Hay que recordar que Esteban Oria era, para ese momento, columnista de El Nacional, el principal diario de opinión de Venezuela, y presidente de la Federación Venezolana de Politólogos. Por su rol público, era frecuentemente invitado a debates, programas de opinión y espacios televisivos. En este mismo video puede vérsele denunciando al Consejo Nacional Electoral, señalando malas prácticas y afirmando de forma clara que en Venezuela no existía democracia. Este es el caso más típico de nosotros. A mí me parece que el CNE, digamos que ha obviado la naturaleza política de los sistemas políticos modernos. Fíjate que ellos tienen dos malas prácticas que son elementales en todo estudio del sistema político venezolano. El primero es el tema del gerrymandering. O sea, el CNE de alguna forma se encarga de agrupar circuitos de manera interesada, ¿no? Entonces, obviando la relación natural de la geografía y de la relación con los electores. Bueno, está lo otro que es la negación de la representación proporcional de las minorías, que es terrible lo que ha pasado en el país. O sea, el hecho de que generes un sistema de bipartidismo y que acomodes de acuerdo a los intereses una fórmula política, eso es una negación completa de la democracia. Ahora, ustedes como facultad, como Escuela de Ciencia Política... En mi teléfono las llamadas tenían eco, se duplicaban. Mi teléfono estaba intervenido, al igual que mi computadora también estaba intervenida. Así que yo fui a esa clínica en ese sector y me atendió un médico cubano. Me pareció que me dio un buen tratamiento, lo reconozco, que me dio un buen tratamiento. Así que yo me mejoré la salud con ese médico. Pero también había una médica cubana y sin que yo lo supiera, esta señora era una agente de inteligencia. Y lo descubrí por un error técnico de ellos, brutal. Fíjense, yo al abrir mi Gmail, aparece una cuenta adicional. Cuando tú seleccionas en el campo de correo, te abre todos los emails que tú tienes previo en tu historial. Y allí me pareció un correo que, la verdad, primera vez que lo veía. Así que
Primera vez que veía ese correo dije, bueno, ¿qué será esto? Entonces, cuando le di clic, se trajo una clave. Y dije, oye, qué extraño esto. Simplemente al abrir el Gmail, se abrió la cuenta, hermano. Entonces entré a la cuenta de ese correo electrónico. ¿Cuál fue mi sorpresa? Bueno, al ver en el setting, tú observas la foto del usuario si la coloca. Y quedé sorprendido porque al ver esa foto era la médico cubana que me había atendido en radiología en ese CDI. Posteriormente, en diciembre de 2017, sale de Venezuela el masón Ángel Fajardo, con destino a Francia, en búsqueda de protección internacional ante la persecución contra la masonería en Venezuela. En ese mismo periodo, fue allanada la vivienda de Johnny Calderón. En enero de 2018, colectivos afectos al régimen secuestran a Jameson Jiménez. En el mes de enero del 2018 fue secuestrado por los colectivos. El joven masón Jameson Jiménez, miembro aprendiz de la logia, era amigo de infancia de Óscar Pérez. Al parecer fue objeto de terribles torturas. Este caso fue ampliamente reseñado por la prensa nacional e internacional. Sabemos que fue liberado en un falso operativo de rescate de la policía FAES y nuevamente fue arrestado cuando intentaba salir de Venezuela por el aeropuerto. Fue enjuiciado por presunto delito de traición a la patria y otros. El 15 de enero de 2018, el régimen ubica a Óscar Pérez y procede a su ejecución extrajudicial, junto a sus acompañantes. Entre ellos se encontraba José Pimentel, también masón y miembro de la logia, Santiago Mariño, 208. Estos hechos confirman que la estructura de persecución fue real, progresiva y sostenida en el tiempo. Pero esto solo está por empezar. Lo que vamos a escuchar ahora revela algo que durante años se mantuvo en silencio. Que esa persecución contra la masonería en Venezuela también fue utilizada como un sistema de extorsión. Hubo funcionarios que se enriquecieron. Hubo personas que pagaron dinero para salir de la cárcel. Y hubo otros que no pudieron pagar y se quedaron dentro de las cárceles. Esta es la voz de alguien que estuvo preso y que explica cómo funcionaba ese sistema desde adentro. Escuchemos. El 27 de junio casi el helicóptero y el 7 de julio a nosotros nos llevan detentor. Ellos cuando entran me meten unos coñazos en la cara, me tiran contra el piso y me sacan el teléfono del bolsillo. Porque ya a mi compañero le habían quitado el teléfono un día antes que lo tenían dando coñazos por ahí secuestrado. Y ese era el método que ellos también aplicaban. Antes de detener a alguien, le secuestraban a la mamá, al papá, a la esposa o a los hijos. Conocido por lo menos yo de la logia. Yo sé porque yo a veces Oscar me decía, no, para que vean cabello. No, a mí no me gusta eso, man. Entonces yo me quedaba con los perros en la camioneta hasta que saliera, los sábados que iba a leer todo el día para allá. Y varios señores de las logias se los llevaron. Yo me acuerdo que estaban agarrando a los señores de las logias y metiéndolos para allá para ver qué le quitaban. O sea, esos dichos hicieron desastre. Unos bichos que nunca se habían puesto un reloj de acero inoxidable, ya tenían relojes de oro, guayas de oro de 70 gramos de oro. ¿Qué es eso? Claro, eso lo cuadraron entre el fiscal. Bueno, para que usted vea que yo lo vivía ahí y veía cuando la gente me decía, no, marico, solo me quitaron 100.000. No, marico, tuve que pedir prestado y me quitaron 25.000. Y yo decía, ¿qué hacen esos carajos con tanta plata? Claro, se la repartía entre Johnny Rodríguez, que era el director, William Gámez, que era el número 2, Benira Castillo, que era la 3, que fue a declarar en estos días, se puso a llorar y todo, que ya no tenía culpa de nada, que ya la obligaron. Y que seguía el jefe de la investigación, Akiver Toro, inspector agregado en ese momento. No, él era el que extorsionaba a la gente. Ese testimonio no describe un hecho aislado.
Una vez que los organismos de seguridad incautaron el teléfono de Óscar Pérez, Diosdado Cabello afirmó públicamente que los teléfonos de Óscar Pérez seguían hablando, incluso después de su ejecución. Vínculos y contactaron a unos oficiales, le iban a poner, yo sí lo voy a decir, el presidente no lo dijo, pero yo lo digo, le iban a poner una bomba a la embajada de Cuba. Era la embajada de Cuba que le iban a poner una bomba. Es más, le voy a decir, le iban a poner el 31 de diciembre una bomba a la estatua de María Leonza, por el simbolismo. Iba a amanecer, fíjense cómo estaba planificado, iba a amanecer la estatua de María Leonza en el suelo y eso iba a simbolizar la caída del régimen. Así lo tenían. Y se han capturado, y se van a capturar los financistas. Están todas las cuentas de banco. Aquí nadie está diciendo que está perseguido, es el terrorismo. Terrorismo. Todos los teléfonos están allí, están hablando. Y hablaron previamente, es un trabajo de inteligencia bien hecho. Bien hecho. En otros países no les hubiera importado nada y matan a los que estaban adentro y lo ponían como daños colaterales. Esa afirmación no quedó en el plano retórico. Cuando Diosdado Cabello aseguró públicamente que los teléfonos de Óscar Pérez seguían hablando, esa práctica ya estaba siendo operativizada por los organismos de seguridad. Es en ese contexto que, para proteger su identidad, lo identificaremos como el detective Víctor Salazar, quien asume la investigación de 2 desapariciones forzadas de masones, directamente vinculadas a la información extraída tras la muerte de Óscar Pérez. Las investigaciones concluyeron que, en enero, poco después de la ejecución de Óscar Pérez, fueron reportados como desaparecidos los masones Wilmer Muñoz y Juan Hurtado. Las denuncias fueron formuladas por sus familiares ante la Gran Logia, al no existir información oficial sobre su paradero. Ante estos reportes, el entonces cuestionado Gran Maestro, Ubaldo Jiménez Silva, comisionó a investigadores para indagar sobre el destino de ambos masones. La investigación culminó con la conclusión de que ambos masones fueron desaparecidos y que una de las razones estuvo vinculada a la presencia de sus números telefónicos entre los contactos almacenados en el teléfono de Óscar Pérez. El detective Víctor Salazar. En 2021, el detective del CICPC Víctor Salazar se comunicó con Esteban Oria. En alguna situación que yo pudiese investigar o que yo pudiese ayudar, pues yo estaba abierto allí por ser hermano, por ser lo más fraterno. Es cuando llegan estos casos, ¿verdad?, de 2 hermanos venezolanos, en el caso de Wilmer y en el caso de Hurtado, llegan las cuñadas, ¿verdad?, llegan las esposas de estos hermanos, llegan solicitando apoyo, solicitando ayuda a la Gran Logia de Venezuela, y la Gran Logia de Venezuela a su vez se comunican con los investigadores profesionales. En este caso estaba mi persona, con otros investigadores que también pertenecemos a la masonería, y tratar de ver qué sucedía con estas personas que estaban desaparecidas. Fueron una denuncia simplemente de que, mira, no sabemos dónde está nuestro esposo, qué puedes hacer tú, y la Gran Logia se comunica conmigo, pues, y tratamos de hacer la investigación o tratamos de encaminar, tratamos de en Venezuela, y pues estos organismos realmente no dieron una respuesta favorable a estas investigaciones. Entonces, pues, yo paralelamente iba realizando una investigación, la cual llevamos a tener algunos elementos de convicción, algunos elementos de prueba que nos llegaban a llevar la orientación de que habían sido víctimas de una desaparición forzosa, donde el Estado venezolano pues había estado inmiscuido en estas situaciones. Pues, en vista de esta situación, Oria se nos solicitó que no siguiéramos la investigación porque pudiésemos estar siendo investigados, siendo perseguidos, ¿verdad? Y yo hice caso omiso porque se trataba de unos hermanos. Llegué hasta tal punto, pues, de que llegué a buscar algunas pruebas de convicción que se las entregué a las cuñadas, y estas a su vez se las entregaron al Ministerio Público, pues, y ellos al Ministerio Público, en vez de continuar la investigación, lo que hicieron fue tomar represalia en contra de los funcionarios que estaban llevando la ley. El detective Víctor Salazar es un hombre ficticio.
Él fue quien me confirmó por primera vez que Juan Hurtado y Wilmer Muñoz habían sido desaparecidos por el Estado. El detective Salazar recibió órdenes directas del gran maestro Ubaldo Jiménez Silva para investigar estos casos de los masones desaparecidos. Cuando descubrió que los casos apuntaban a Maduro, a este detective le dieron la orden de abandonar el expediente y él tuvo que huir de Venezuela. Compartió sus pruebas de convicción con las esposas de los desaparecidos. También pidió ayuda a Alfredo Tovar y Jiménez Silva, en razón que sospechaba corría peligro su vida debido a la exposición que tuvo al investigar dichos casos. La Gran Logia se desentendió del pedido de auxilio. El detective tuvo que huir a otro país sudamericano. Una vez en el exilio, fue objeto de un presunto atentado contra su vida. Sospecha que fue ordenado por el régimen de Maduro. El coordinador de la morgue, William Jiménez. En 2020, el hombre que vio los cuerpos de El Junquito decidió contactar a Esteban Oría. William Jiménez era el coordinador del CENAMEP de la morgue de Bellomonte. Él fue el que me confirmó que lo de Oscar Pérez y sus acompañantes fue una ejecución extrajudicial. Él recibió tiros de gracia, disparos a corta distancia, heridas incompatibles con enfrentamiento. Todo eso está en un testimonio que él dijo, pero también en un trabajo, en un informe que él redactó y publicó. William huyó a Europa, hoy es testigo ante la Corte Penal Internacional y vive protegido en los Países Bajos. Y pudimos observar que durante la permanencia de estos cuerpos en la morgue había toda la intención de cremar los cadáveres, pero especialmente el de Oscar Pérez. Toda la fijación estaba sobre el cuerpo de Oscar Pérez, una cosa extraña. De hecho, cuando estuve de guardia en compañía del coronel Domingo Argenis García Pérez, que era el director de la institución, y en este caso en mi persona como jefe de investigaciones estratégicas, bueno, recibimos para la fecha y hora 7 cuerpos, entre ellos el del querido hermano Oscar Pérez, que por cierto, algo que me llamó la atención era que su cabeza, todo el rostro, estaba cubierto con bolsa negra. Ahora, después, bueno, los funcionarios que traían estos cadáveres en vehículos rústicos me informaron pues que era porque sus superiores le habían indicado desde el momento en que se hizo la remoción en el kilómetro 16 de Junquito para que ellos mismos no pudieran tomarle alguna foto, ¿no? Y que es sumamente grave. Y hay una funcionaria a la que se le obligó en presencia del Ministerio Público, mediante un escrito de confidencialidad donde no dijera o no dejara ver o se filtrara la información de que incluso todos los cuerpos productos de esta masacre no se le colocó nuevamente sus órganos, se le hizo la autopsia de enero de 2018, no. Fui a buscar al coronel Domingo Argenis García Pérez al laboratorio y allí se encontraba dentro del laboratorio el fiscal Luis Marval Flores, mayor del ejército, que estaba ahí. En ese momento el coronel recibe una llamada del general Néstor Luis Reverol Torres y el ministro quería tener en su despacho antes de las 10 de la mañana el resultado de unos exámenes de ese departamento de toxicología, ¿no? A través pues de las muestras de sangre que le habían extraído a cada uno de los cuerpos y tejido, ¿no? Requieren un tiempo, no es algo acelerado pues para tener un resultado, ¿no? Pero el ministro presionó muchísimo al coronel. Estaba yo ahí y le veíamos la reacción del coronel de la llamada que él estaba sosteniendo con el ministro. Y bueno, la orden que fue es que en esos exámenes tenía que aparecer unos valores que hicieran ver pues que estas personas estaban bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, o sea, que habían consumido drogas pues. William Jiménez fue miembro visitador de la logia Santiago Mariño 208. Estuvo presente en la morgue cuando llegaron los cuerpos de los hermanos Oscar Pérez y José Pimentel. Presenció directamente las irregularidades ocurridas durante ese procedimiento, las documentó y las denunció posteriormente, una vez que logró salir al exilio. En su testimonio, identificó por nombre y apellido a los funcionarios presentes durante la autopsia de Oscar Pérez.
la actividad que hace el patólogo cuando se abre el cuerpo. Bueno, estamos viendo allí al comisario general Luis Rodríguez, es la persona que está muy cerca a donde se ve prácticamente el extremo de la cabeza de Óscar Pérez, del cuerpo. Este comisario era el subdirector del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Sí, correcto, esa persona es el comisario general Luis Rodríguez, pero detrás de él, la otra persona que se ve casi ya caminando, con un desplazamiento allí, con una camisa por fuera, es el comisario general José Humberto Ramírez Márquez, que para ese momento él ocupaba el cargo de viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que en su tiempo era dirigido por el ministro, el mayor general Néstor Luis Reverol Torres. Pero allí donde están estos dos comisarios, se puede observar en esta toma del lado izquierdo, la patólogo Scarlett Romero, la que tiene el mono quirúrgico azul con una tabla haciendo las anotaciones. Ella fue la que practicó la autopsia de Noel Lugo Ramos y del Enrique Soto Torres. Correcto, esa es la doctora Scarlett Romero. Tenemos también hacia la columna, en la parte central de esta foto, de mono quirúrgico verde, al doctor Franklin Pérez. Franklin Pérez, por cierto, fue el que practicó la autopsia de Abraham Israel Agostini y de Abraham Lugo Ramos y de la femenina Lisbeth Andreina Ramírez. Él practicó esas autopsias. Estamos viendo igualmente con camisa amarilla, pantalón caqui, con mano cruzada, el doctor Sinoé Villalobos. Sinoé Villalobos para el momento ocupaba el cargo de jefe de reconocimiento médico legal a nivel nacional. Es decir, este es el área que dirige y controla lo que son los médicos forenses. Él es el hombre que estuvo presente en el sitio de los hechos, en el Junquito, donde corresponde, conforme a la ley, efectuar lo que llaman el levantamiento del cadáver, pero lo que llama la atención, extrañamente, que aunque él practicó estos levantamientos y continuó con su actividad propia en esta área, porque eso donde estamos viendo acá, lo que se observa, es precisamente el área operativa de la conocida morgue de Bellomonte. La foto fue tomada ahí de ese mismo lugar. Bueno, acuérdate que estas son personas que tienen ya tiempo trabajando en el sistema forense. Este es un médico reconocido en este campo. De hecho, él es el hijo del doctor Osiris Villalobos, que daba clase, hoy fallecido, un querido hermano en la Universidad de Santa María, y su mamá, también una excelente docente, que en paz descanse, también fallecida, la doctora Marisela Rondón. Pero él todavía continúa en funciones allá, conoce muy bien las implicaciones de eventos de esta naturaleza, de la connotación que esto representa. Claro, sería especular por qué razón no firmó o no suscribió unos actos que él practicó y luego llamó a su equipo subordinado de médicos que están bajo su staff para que ellos suscribieran actos que ni siquiera esos médicos practicaron. Ese es un detalle. Ahora, si por alguna razón en la investigación que hoy dirige la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, seguramente al ser ellos citados para comparecer, pues ellos tendrán que explicar las razones, los motivos por los cuales, o en este caso, este doctor no quiso asumir su responsabilidad suscribiendo los certificados de defunción. Porque todo médico que practica o que está responsable de ese levantamiento es el que suscribe. Y detrás del doctor Sinoé Villalobos, en camisa que se ve color lila, con pantalón blue jean azul,
se encuentra el coronel Domingo Argenis García Pérez, director para el momento del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. El servicio, el CENAME, conocido en sus siglas como tal, él es cuentadante hacia el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal y del ministro Rebelón. Entonces, si observamos allí, estamos viendo, notamos que había un interés desde la Presidencia de la República, a las cuales dependen todos estos ministerios del Poder Ejecutivo, pero la presencia de altos funcionarios en esa sala de autopsia ya te dice la preocupación del sistema por el trabajo de los profesionales en estas prácticas forenses y que pudieran asentar en esos contenidos que mañana pudieran comprometerlos aquellos que tuvieron la actuación, que cumplieron las órdenes por parte de sus altos mandos de exterminar la vida de estas personas, especialmente la de Óscar Pérez, la de Pimentel y de los otros ya bien conocidos. Nicolás Maduro encomendó a Antonio Benavides Torres presentarse allí para que le diera sus novedades. Entonces está comprometido Antonio Benavides Torres. Estamos hablando de Hernández a la directora del DGCIN, estamos hablando de Pérez Ampueda, el director de la Policía Nacional Bolivariana, que le giraba instrucciones al mayor Rafael Enrique Bastardo Mendoza, que en conjunto con Alexander Gran Cuantiaga fueron los que ejecutaron, dieron las instrucciones a los funcionarios que ellos comandaban. Pero ¿quién estaba en conocimiento como representante? El director de la acción penal por parte del Estado, el señor abogado Tarek William Saab, muy comprometido, que era el responsable de estos grupos de control social llamados colectivos. El caso Ángel Fajardo, el precedente jurídico que respaldó todo. En paralelo, otro elemento fortaleció el expediente. Ángel Fajardo es otro hermano masón. Él me contactó en el año 2020. Ahora mismo está en Francia, que le otorgó asilo político reconociendo que los masones en Venezuela estaban siendo perseguidos, que existía un riesgo de detención o de desaparición hacia él por ser miembro de la logia Santiago Mariño número 208, y que esta persecución que se estaba dando contra los masones estaba vinculada con el caso Óscar Pérez. Ese precedente jurídico europeo confirmó lo que ya veníamos denunciando y que también le enviamos a la Corte Penal Internacional, que este era un caso de persecución sistemática de masones que sucedió entre los años 2017 y 2018. Me vine el 8 de diciembre del año 2017 y estando aquí, el 15 de enero primero me llamó mi hijo que estaba en Caracas y me dijo: papá, quédate porque la Gran Logia de Caracas la intervinieron y están persiguiendo a todos los masones y exclusivamente pues a los masones de la Santiago Mariño. Entonces, claro, yo me aterró la cosa y bueno, no sé qué es lo que está pasando. Entonces empiezo a buscar. Después me llama otro querido hermano y me dice: Ángel, quédate en Francia porque todo está peligroso. Ya está. Después me llama, o mejor dicho, yo llamé al gran comendador de la Gran Logia y lo saludé: hola, ¿cómo estás? Me dice: hola, Ángel. Me preguntó: ¿me estás llamando desde un teléfono de Europa? Y le dije sí, y me dice: quédate allá. Y me colgó el teléfono sin decirme más nada, pues con la prudencia de no hablar demasiado. Pues yo dije: ay, coño, esto está feo de verdad. Entonces empecé pues a buscar la solución, porque yo no estaba preparado para eso. Y en las primeras entrevistas me rechazaron, me dijeron que no, que yo era un mentiroso, que si esto, que si el otro, que para allá, que para acá. Y me negaron el asilo en la primera instancia. Entonces me dijeron que podía apelar. Apelé y la mamá de mi yerno empezó a conseguirme periódicos franceses donde se hablaba del problema de Óscar Pérez y aparecían todas esas fotografías como quedó destrozada la casa donde encontraron a Óscar Pérez
se veían las fotos del cadáver de Óscar Pérez, se veía, pero eso era una cuestión horrorosa. Y yo creo que me dio 15 o 20 páginas completas de diferentes periodistas y de diferentes periódicos franceses, escritos en francés. Cuando yo voy a la segunda instancia o a la instancia superior a solicitar mi asilo político, porque no me quedaba otra manera, entonces el juez empieza a hacerme una serie de preguntas que fui contestando normalmente como una traductora, por supuesto. Entonces el abogado, que me estaba sintiendo, que ya yo le había enseñado todo ese lote de periódicos, ya casi al final del interrogatorio, le enseña al juez, le pidió permiso al juez y le enseñó pues las fotografías y los reportes de todo lo que había sucedido con Óscar Pérez. Y la cara del juez y de lo que estaban alrededor de él fue de espanto. Que yo le vi la cara de yo creo que entonces sí se impactaron con todas estas noticias, que no son noticias de periódicos venezolanos, sino periódicos extranjeros, porque yo me imagino que todos los periódicos venezolanos estaban vedados. Ninguno podía sacar una publicación de ese tipo. Entonces, el juez prácticamente terminó el interrogatorio en lo que se le enseñaron toda esa serie de fotografías. Esta decisión sentó un importante precedente jurídico al reconocer por primera vez la violación de derechos humanos motivada por la pertenencia a la masonería en Venezuela, específicamente en relación con la Logia Santiago Mariño, número 208, donde Óscar Pérez también era miembro. El 13 de diciembre de 2018, la Corte Nacional del Derecho de Asilo de Francia emitió una sentencia histórica que reconoció lo que el régimen venezolano siempre intentó negar. Según la Corte, quedó demostrado que Ángel Fajardo era miembro activo de la masonería venezolana. La sentencia cita artículos de Tal Cual y El Pitazo que confirmaban una investigación oficial contra las logias masónicas tras la ejecución de Pérez. El régimen tomó represalias contra masones asociados a Óscar Pérez. La Corte lo reconoce como un hecho apoyado en fuentes públicas internacionales. Ángel Fajardo corría riesgo real de persecución política. La CNDA concluye que Fajardo tenía temor fundado de persecución por razones políticas, debido a su relación con Óscar Pérez y a las represalias contra masones. El Estado venezolano no podía protegerlo. La sentencia dice que Fajardo no podía beneficiarse de protección efectiva si regresaba. La Corte decidió, artículo 1, se anulan las decisiones del director general de la OFPRA. Artículo 2. Se reconoce la calidad de refugiado al señor Ángel Ricardo Fajardo González y a la señora Martínez. La razón jurídica clave. Fajardo cumplía con la definición de refugiado. Temor fundado de persecución por motivos políticos, pertenencia a un grupo social identificado y riesgo de represalias asociadas a Óscar Pérez. Principio adicional aplicado por el tribunal. Unidad familiar. Su esposa obtiene la condición de refugiada por estar casada. Fotografías de sus autopsias, que fueron luego filtradas a la prensa, revelaron que varios de los cuerpos recibieron tiros de gracia en la cabeza. También ráfagas de disparos con varios orificios en los brazos y las manos, señal de que intentaban protegerse de armas de fuego que estaban a poca distancia. Acciones de ejecución. En el caso de José Pimentel, miembro de la Logia Santiago Mariño número 208, el informe forense indica un gran trauma en su cabeza, una imagen que resulta perturbadora debido a la magnitud del daño. Pasó exactamente. Mira, mi hermano estaba masacrado. Su cráneo estaba todo reventado. En su sien estaba un orificio con salida hacia el otro lado. A ellos los torturaron y como no lograron sacarles palabras, decidieron masacrarlos, asesinarlos, como lo hicieron. Ellos eran hombres honorables y sabían que no podían decir nada a nadie. Y por eso los masacraron, por su honor. El informe menciona que la herida penetrante abierta compromete la región cefálica y que el origen del fuego se encuentra en la parte inferior de la víctima,
en un plano superior con respecto a esta, compatible con una ejecución. En diciembre de 2020, la fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Fatou Bensouda, consideró en un informe que existen fundamentos razonables para pensar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril de 2017. Dentro de este lapso se encuentra el caso Óscar Pérez, que se menciona 5 veces en el informe de determinación de hechos de la ONU. La fiscal rebelde, Luisa Ortega, publicó en sus redes sociales fotografías del cadáver de Óscar Pérez. Dijo la fiscal que esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad. Denunció Ortega, que fue destituida ilegalmente al mostrar su desacuerdo con la embestida de Maduro contra el Parlamento. El sargento Graterol, primer anillo de seguridad de Maduro. Testigo directo del secuestro de Juan Hurtado. Lo que viene a continuación corresponde a la declaración del sargento Graterol, testigo directo de la desaparición del masón Juan Hurtado. Ese testimonio marca el inicio de una nueva fase de persecución contra la masonería, activada inmediatamente después de la muerte de Óscar Pérez. Antes de avanzar, es necesario recapitular lo que ya había ocurrido. Primero, el arresto del masón Ramón Delgado, quien declaró ante un tribunal militar que el plan de Óscar Pérez se había fraguado en una reunión que él mismo calificó como masónica, realizada en el apartamento de Óscar Pérez. Luego vinieron las citaciones masivas. 6 masones fueron llamados al CICPC y sometidos a interrogatorios que se extendieron por más de 12 horas continuas, en un ambiente de presión e intimidación. Los citados fueron Rubén Rodríguez, Johnny Calderón, Jameson Jiménez, Galeano Sánchez, Ronald Marcano y Marcial Jiménez. Posteriormente se produjo el allanamiento de la logia Santiago Mariño 208, así como la expulsión de Óscar Pérez, facilitada por instrucciones del entonces Gran Maestro Ubaldo Jiménez Silva, quien colaboró con los organismos de inteligencia y permitió el acceso de la DGCIM y el SEBIN al Gran Templo. Ante ese escenario, Esteban Oria salió del país. Después vino el allanamiento de la vivienda de Johnny Calderón y su posterior arresto. En ese mismo mes de diciembre, el masón Ángel Fajardo también se vio obligado a salir de Venezuela. Más tarde ocurrió el secuestro de Jameson Jiménez, seguido de su arresto formal. Finalmente, el 15 de enero, el régimen ejecutó extrajudicialmente a Óscar Pérez y a sus acompañantes, entre ellos José Pimentel, también masón y miembro de la logia Santiago Mariño, 208. Hasta ese momento, ese era el alcance conocido de los hechos. Pero después del crimen de Estado contra Óscar Pérez, el régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución contra la masonería, buscando presuntos colaboradores y supuestas redes de apoyo en otras logias del país. Esta nueva fase fue reseñada por múltiples medios de comunicación, entre ellos ABC de España, El Político, El Estímulo, Diario Las Américas, El Comercio, Tal Cual, Maduradas, El Cooperante y El Nacional, dando cuenta de un escalamiento represivo sostenido. En ese contexto, un testigo confesó que el régimen de Nicolás Maduro utilizó los teléfonos de Óscar Pérez para identificar y vincular a personas de su entorno. A partir de esos contactos, los organismos de seguridad realizaron citaciones y arrestos, y, según ese testimonio, hubo extorsiones con personas que pagaron dinero para ser retiradas de las listas de sospechosos, mientras otras fueron perseguidas o detenidas únicamente por figurar en la agenda telefónica de Óscar Pérez. Sin embargo, también se reportó un hecho de mayor gravedad: la desaparición forzada de 2 masones, que tras las investigaciones correspondientes fueron señalados como víctimas directas del aparato represivo del régimen. Se trata de Wilmer Muñoz y Juan Hurtado. Es en ese contexto que comienza esta parte de la historia. La búsqueda de supuestas redes de apoyo de Óscar Pérez no terminó con su muerte. Continuó. Y es aquí donde el sargento Graterol, testigo directo, relata lo que sabe sobre la desaparición de Juan Hurtado.
En 2025 apareció el testigo que nadie imaginó, el sargento Graterol, miembro del primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro. El sargento Graterol me contactó más recientemente en el año 2025. Directamente habló conmigo, también habló con el abogado William Jiménez. Él fue el que me contó lo que sucedió con el querido hermano Juan Hurtado. Pero él me explicó que el querido hermano Juan Hurtado Campos era jefe del parque de armas de Miraflores. Eso quiere decir que trabajaba allí en el Palacio de Miraflores. Dijo que era un experto en armamento, que era responsable de los fusiles, de las granadas, del material bélico, del material militar que tenía allí, las miras no. Que él era el responsable de los fusiles, de las granadas, de las miras nocturnas, de los drones, de los antidrones, en fin. Y que también este hermano, Juan Hurtado, no ocultaba su pertenencia o su afiliación a la masonería. Él mostraba su anillo. El momento del secuestro. Graterol estaba ahí, lo vio todo. El relato del sargento es directo, puntual y escalofriante. Que en el 2018, yo estando de servicio dentro del Palacio Miraflores, porque uno entrega el servicio y uno se queda ahí en el manguito, al teniente coronel se lo llevan. Una comisión mixta que llegó, porque ellos llegan de repente, Esteban, de una misma vez, van al grano, lo agarraron, lo apresaron y lo desaparecieron, Esteban. Hasta el sol de hoy, 7 años, no se sabe nada del teniente coronel Hurtado Campos. El sargento Graterol también me reveló que este querido hermano Hurtado estaba involucrado en el tema de ayudar a Óscar Pérez. El sargento Graterol me comentó que el teniente coronel Juan Hurtado fue traicionado por un primer teniente de apellido Coronado. En el 2016 a la caravana del presidente de la República, al grupo Zamora, como Alfa 11. Alfa 11, Esteban, son los manteros. Ese es un chaleco de seguridad que uno aplica en el sistema cuando hay un atentado, cuando hay disparos, cuando hay bombas. Cuando llego en el 2016, ahí es donde me relaciono con el comandante Hurtado Campos, que lo conozco, porque era el encargado del parque de armas del Palacio de Miraflores. Es el que le suministraba las armas a toda la unidad militar del Palacio Miraflores, que era el encargado del teniente Hurtado Campos, un parque demasiado grande, Esteban, donde había más de 500 armas, había misiles, habían fusiles, habían granadas, miras nocturnas, habían drones, había antidrones. Eso lo suministraba el teniente coronel Hurtado Campos, que era especialista en armamento. Él era almero. Entonces, estamos hablando de que Miraflores es prácticamente un arsenal militar, ¿no? Correctamente, que lo suministró un profesional en competencia y agregado, que es armero, que venía siendo el teniente coronel, que estaba encargado, esa era su rama, armamentista, por cierto. Ok. Entonces, él dotaba de armamento a todo lo que es el componente que custodia a la presidencia, al presidente. En este caso al dictador, porque ya está convertido oficialmente en dictador. ¿Tú estabas en qué anillo de seguridad? En el primer anillo de seguridad, Esteban. En el primer anillo de seguridad. ¿Tú podías ver al dictador? Exactamente, cumplí muchas funciones con él, Esteban. En La Uchila, en toda Venezuela. En el primer anillo de seguridad. O sea que tú podías observar la presencia de todos los actores que se acercaban al círculo íntimo del dictador. Eso es correcto, Esteban. Todo. Es un círculo vicioso que el primer anillo de seguridad nada más tiene acceso donde se dirige el dictador de Venezuela. Ok, entonces para cerrar un poco la intervención acerca del coronel Hurtado, tú entonces nos comentas que fuiste testigo de que fue arrestado arbitrariamente y ya no se conoce su paradero. Fui testigo, Esteban, de la desaparición forzosa del teniente coronel Hurtado Campos cuando se lo llevan desde el Palacio Miraflores. Una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar, encargado por aquel entonces el teniente coronel Alexander Granco Arteaga. ¿Qué más hay detrás de esto? Esteban, lo que pasa es que mi teniente coronel una vez me lo dijo,
pero yo como temía porque yo estaba trabajando ahí, Esteban. Él tenía un plan. El plan del teniente coronel Hurtado Campos era suministrar las armas que se encontraban en el Palacio de Miraflores con hoy en día el fallecido Martínez Oscar Pérez. Ahí es donde yo iba a entrar, yo a apoyarlo a él, al teniente coronel. Ese era el plan específico del teniente coronel Hurtado. Sargento Graterol, es importante saber si hubo alguna forma de delación en relación al tema de Hurtado. ¿Cómo se entera el régimen de Maduro? Por el primer teniente José David Coronado, que era plaza de la Huésped. Esa es una unidad militar perteneciente a la Guardia de Honor que se encuentra dentro de Fuerte Tiuna, que tenía enlace directamente con nuestro fallecido Oscar Pérez y con el teniente Hurtado Campos. De acuerdo a la versión que nos dice el sargento Graterol, se llevan al arrestado de forma arbitraria al teniente coronel Hurtado, una vez que el régimen de Maduro conoce acerca de la presunta conspiración en la que estaba involucrado. Declaración del detective del CICPC, Víctor Salazar, investigador de los casos de desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Hurtado. ¿Verdad? Esos hermanos guardaban relación por ser militares y pertenecientes a organismos de seguridad al querido hermano Oscar Pérez. O sea, habían relaciones de llamada y todo esto. Por eso es que estas personas posteriormente fueron desaparecidas, simplemente porque el gobierno decía que tenían una relación de llamadas y automáticamente ya pertenecían al movimiento de ese momento, el movimiento que estaba llevando a cabo el querido hermano Oscar Pérez. Lo que Graterol reveló, el plan de Hurtado, su testimonio era devastador. Pero hay algo que este documental debe dejar absolutamente claro. Si Juan Hurtado tenía un plan para ayudar a Oscar Pérez, si tomó la decisión de actuar dentro del parque de armas, esa fue una acción estrictamente personal, nacida de su conciencia y de su propia lectura de la crisis nacional. No fue una operación ordenada por su logia, no fue una acción coordinada por la masonería. No hubo estructura, ni reunión, ni mandato alguno. No existió organización política masónica detrás de él, ni de nadie más. Fueron decisiones individuales, aisladas, tomadas en un momento de colapso institucional absoluto. Y aún así, el régimen actuó como si fuera una conspiración. A Juan Hurtado Campos se lo llevaron dentro de Miraflores. Lo desaparecieron prácticamente en presencia del dictador Nicolás Maduro. Altos mandos han sido señalados de estar detrás de esta operación. Una violación absoluta del debido proceso y de todos los derechos fundamentales. Lo ocurrido constituye un crimen de lesa humanidad por la forma sistemática, planificada y ejecutada en la que fue apresado y silenciado. Después, el régimen usó su caso para sembrar miedo. Allanaron casas, persiguieron familiares, hostigaron a opositores. Estos son los episodios que conocemos. Pero es casi seguro que existen más casos aún no revelados. Lo que yo siento y la perspectiva de que yo vengo a ese sistema, sé cómo se controla y sé cómo trabaja y cómo actúan, ya lo que hay que es levantar la voz por nuestro teniente coronel Hurtado Campos y hacer una campaña sobre él, porque de esta manera, y hay que decirlo lamentablemente, ya mi teniente coronel Hurtado ya hay que dejar de existir en esta vida porque esa gente lo asesinaron. Gran Cuartiaga con su comitiva de la Dirección de Contrainteligencia Militar. En aquel tiempo, teniente coronel, que es un asesino. Yo vi y tuve la presencia de cómo se lo llevaron del Palacio de Miraflores. William, ¿tienes algo que decir sobre esto? Simplemente esto es lo que nos da a nosotros impotencia, de verdad que nos llena a nosotros de nostalgia por un ser humano, por una persona, y la preocupación porque en las condiciones a las que está expuesto cualquier persona que cumple alguna función pública o cualquier ciudadano que no cumpliéndola igualito, todos los riesgos a los que está expuesto, y que aunque uno esté a miles de kilómetros de su país,
Yo, por ejemplo, aquí donde estoy, y yo bueno, observo la avenida, las calles. Uno vive a veces hasta con paranoia, porque una cosa que uno no cabe en la imaginación creer que estas cosas puedan pasar, pero simplemente que cuando tú las vives, cuando te toca a ti, es donde dices, cónchale, sí es verdad. Que es lo que hay que reflexionar sobre este tema, porque uno no sabe cuándo te toca a ti, cuándo te toca a aquel, ¿ves? Ese es el punto. Le pedimos al sargento Graterol que nos identificara quiénes eran los superiores inmediatos del teniente coronel Juan Hurtado. Esto fue lo que nos dijo. Saludos, doctor, muy buenas tardes. Por aquí le habla en aquel entonces, en el 2018, el sargento primero Gustavo Enrique Graterol Torrealba, sobre el caso de mi teniente coronel Hurtado Campos, que era director del parque del Palacio Miraflores, que a su mando estaba el mayor general Iván Hernández Dala, que era el jefe de la Guardia de Honor Presidencial y tenía a su vez el cargo del DIGESIN. A su mando estaba el general de brigada Jesús Rafael Villamizar Gómez, que era director de la BEPAC, que era la Brigada de Protección Presidencial. Finalmente, en este capítulo vamos a mencionar a Wilmer Muñoz, un hermano desaparecido como resultado de la persecución por parte del régimen de Maduro ejercida contra los masones vinculados a Óscar Pérez. Sobre su caso, nos habla el detective Víctor Salazar, quien llevó a cabo la investigación. A continuación, su testimonio. Con ese hermano. Bueno, en esa oportunidad yo me conversé con esa cuñada. En este momento ya está claro que el hermano ha pasado al Oriente Eterno, ha fallecido, ¿verdad?, en manos del régimen, ya que él fue desaparecido, una desaparición forzosa por parte del Estado venezolano. Ya eso fue investigado. Por supuesto que todo eso muere en un archivo y no continúa la averiguación, ya que los que tienen parte de este crimen es el brazo de la dictadura, el brazo desaparecida. Hasta este momento, bueno, no han llegado a eso, pero detrás de eso, ¿verdad?, hubo una investigación que fue yo como funcionario del organismo policial hice detrás de cámara para determinar cuál era el hecho que le había sucedido a ellos, y bueno, y pude determinar de que el brazo armado del mismo organismo policial del SEBIN, que fue el que mató a uno de los queridos hermanos, y en el otro caso, que era la gente de la Casa Militar, que fueron los que desaparecieron al otro hermano, simplemente ellos fueron los actuantes, ¿verdad?, en ese, a su vez, guardaban gran relación a todo lo que tiene que ver con la muerte y la rebelión del querido hermano Óscar Pérez. ¿Quién fue Óscar Pérez? Bueno, fue uno de los policías dentro de las filas del 6CPC, al organismo al cual yo pertenezco, que se llama Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sus siglas 6CPC, ¿verdad? Esos hermanos guardaban relación por ser militares y pertenecientes al organismo de seguridad al querido hermano Óscar Pérez. O sea, habían relaciones de llamada y todo esto. Por eso es que estas personas posteriormente fueron desaparecidas, porque bueno, simplemente porque el gobierno decía que tenían una relación de llamadas y automáticamente ya pertenecían al movimiento de ese momento, el movimiento que estaba llevando a cabo el querido hermano Óscar Pérez. Y por lo tanto todos los miembros pertenecientes a su logia ya eran unos enemigos del Estado, unos enemigos ya así sean desarmados, era unos enemigos de conciencia, de pensamiento. Entonces, automáticamente todos eran perseguidos. Wilmer Muñoz fue comisario del SEBIN y miembro de la masonería venezolana. El régimen de Maduro lo desapareció tras aparecer presuntamente en el teléfono de Óscar Pérez y por considerar que formaba parte de un complot contra el propio Maduro. Su desaparición se produjo en enero de 2018. Pocos días después de que el régimen asesinara a Óscar Pérez y a su equipo durante la operación en el Junquito. Tanto Óscar Pérez como Wilmer Muñoz eran masones, pertenecientes a la Gran Logia de Venezuela, adscritos a logias distintas, pero dentro del mismo Oriente. Y no se puede olvidar que junto a ellos, el régimen también asesinó a José Pimentel, miembro de la Logia Santiago Mariño 208 y funcionario de la DGSIM, la contrainteligencia militar. Yo envié a la Corte Penal Internacional todo lo que habíamos obtenido: evidencias de la persecución contra masones, recortes de prensa, denuncias de allanamiento, documentos oficiales, testimonios
protegidos, pedí expresamente que se analizara la persecución institucional contra los masones, producto de la vinculación de Óscar Pérez con la logia Santiago Mariño número 208. Porque era evidente, Maduro había puesto a los masones en la mira ya desde el año 2017. Y después del 15 de enero, esa persecución se volvió abierta y letal. La masonería nunca fue tan perseguida en Venezuela como lo hizo Nicolás Maduro en el 2017-2018. Para nosotros, que la Corte Penal Internacional recibiera nuestra documentación constituye un elemento importante para el avance en la búsqueda de la verdad y de la justicia. En 2017 y 2018, el régimen de Nicolás Maduro desató una persecución sistemática contra la masonería venezolana, especialmente la Logia Santiago Mariño, número 208, tras la rebelión del masón Óscar Pérez. Ejecuciones, desapariciones, torturas y allanamientos marcaron una campaña de terror. Estos son los casos documentados. Óscar Pérez, piloto del CICPC y masón, ejecutado extrajudicialmente el 15 de enero de 2018 en la masacre de El Junquito. Su cuerpo mostró heridas de ejecución sumaria, según el informe forense de William Jiménez. José Alejandro Díaz Pimentel, masón de la misma logia, también ejecutado en El Junquito, con una herida mortal en el cráneo. Juan Antonio Hurtado Campos, teniente coronel y masón, desaparecido en enero de 2018 por la DGCIM, tras intentar apoyar a Pérez, según el testimonio del exsargento Gustavo Graterol. Wilmer Muñoz, desaparecido por el SEBIN en el mismo mes, confirmado por el detective Méndez. Johnny Alejandro Calderón Oropesa, detenido arbitrariamente, torturado y su casa allanada ilegalmente. Fue liberado en 2019. Ramón Fernando Delgado fue arrestado y obligado a declarar ante tribunales militares que el levantamiento se había planificado en una supuesta reunión masónica. Jameson Jiménez, torturado, arrestado, liberado bajo presentación y exiliado. Rubén Rodríguez, Galeán Sánchez, Ronald Marcano y Marcial Jiménez, citados y hostigados por el CICPC por su pertenencia masónica. Allanamientos masivos. La DGCIM invadió logias en 6 estados, realizando censos represivos para identificar masones. En 2025, Esteban Oría, politólogo, masón exiliado, miembro de la logia Santiago Mariño, 208, y presidente de la Federación Venezolana de Politólogos, denuncia estos crímenes ante la Corte Penal Internacional. También señala al gran maestro Juan Ubaldo Jiménez por encubrir los allanamientos y ocultar los hechos. Ángel Fajardo, masón de la logia Santiago Mariño, recibió asilo en Francia en 2018, el primer caso reconocido de refugio por esta persecución. El Estatuto de Roma define la persecución como crimen de lesa humanidad cuando es sistemática y contra un grupo identificable. Los masones, atacados por sus creencias, cumplen estos requisitos. Un grupo identificable por su afiliación masónica. Ataque sistemático, con ejecuciones, desapariciones y torturas. Motivos discriminatorios, ligados a la rebelión de Pérez. Contexto de represión estatal, respaldado por la ONU, la OEA y la sentencia francesa de asilo. Esteban Oría exige que la CPI investigue estos crímenes de 2018, cite a víctimas y testigos y proteja a los denunciantes. La persecución de masones en Venezuela no puede quedar impune. Todo ese horror está hoy en manos de un tribunal, que es la CPI, pero también está en manos de aquellos que se atreven a denunciarlo públicamente, de aquellos que se atreven a llevarlo ante tribunales independientes, de aquellos que lo presentan en tribunales internacionales, de aquellos que lo presentan ante la prensa. Han pasado entre 8 y 9 años desde que inició todo esto. Fueron años de reconstruir hechos,
de ordenar testimonios, de escuchar relatos que en Venezuela muchas veces cuestan la vida. Cada testimonio que aparece en este trabajo vale oro, porque en Venezuela decir la verdad tiene un precio. Allí no funciona un Estado de Derecho. Allí funciona una dictadura, un sistema diseñado para aniquilar al disidente, para borrar al que sale del libreto. Y eso no empezó ayer. Desde mucho tiempo atrás, incluso los primeros años del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro, ha sido así. Hoy, en muchos casos, sigue siendo así y peor. A veces me pregunto qué debió haberse hecho distinto desde el primer momento. Quizás si cuando Óscar Pérez se levantó, nuestra gran logia hubiera actuado conforme a la ley, si hubiera protegido legalmente a sus miembros, si hubiera denunciado los hechos ante instancias nacionales e internacionales, muchas cosas habrían sido distintas. No se trataba de ponerse del lado de Óscar Pérez. Se trataba de defender derechos humanos básicos, de impedir que los organismos de seguridad actuaran dentro de nuestros espacios. Se trataba de dejar constancia, de denunciar, de proteger. Eso no se hizo. Yo tuve que hacerlo. Por esa razón me comuniqué con el gran maestro del Ecuador, Humberto Plaza. Y fue así como las logias del mundo comenzaron a enterarse de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Logias de Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil, España, entre otras. Fueron ellas las que denunciaron estos hechos en medios de comunicación internacionales. Se dejó constancia, se creó un precedente y el régimen de Nicolás Maduro quedó expuesto internacionalmente por sus actos. La Gran Logia del Ecuador fue la primera en condenar la dictadura de Maduro por el crimen cometido y en exponer la relación de Óscar Pérez con la masonería. Luego le siguieron la mayoría de las grandes logias de habla hispana y europeas. En particular, destaca el comunicado que emitió la Confederación Masónica Interamericana repudiando al régimen de Maduro. Cuando yo me enteré, seguramente tiene que haber sido el día 16, en la mañana o tarde, que el hermano Pérez era efectivamente masón. En ese momento no me quedó duda alguna respecto a la necesidad imperiosa que tenía como en aquel momento gran maestro de la Gran Logia del Ecuador de poner mi nota de protesta y de señalar con precisión, con nombres y apellidos, aquellos que perpetraron este execrable hecho. El régimen de Maduro ejecutó extrajudicialmente al hermano Pérez cuando éste ya había prendido las armas. Los videos que en medio de la balacera fueron publicados en el mundo, se hizo público, todo el mundo los conoció, fueron espeluznantes y como masón, como persona, como masón y como gran maestro de la Gran Logia del Ecuador, no podía quedarme en silencio, no podía dejar de condenar este hecho porque hubiese constituido un perjurio y un grandísimo pecado de omisión. Se hizo la publicación por parte de la Gran Logia del Ecuador y muy poquito tiempo después, yo podría decir que tal vez menos de una hora, minutos tal vez, se pronunció Paraguay y se pronunciaron otras grandes logias de América Latina en idéntico sentido. Esteban Oria fue el primero en hacer pública la vinculación de Óscar Pérez con la Logia Santiago Mariño 208 y en denunciar al régimen de Nicolás Maduro por la persecución que se activó a partir de ese hecho. Lo hizo a través de publicaciones en X, antes conocida como
Twitter y Facebook, y mediante contacto directo con medios de comunicación para alertar sobre el allanamiento de logias en Venezuela y la extensión del aparato represivo hacia la masonería. Yo recibí amenazas anónimas, amenazas de funcionarios y amenazas también de masones que me exigieron que me callara, que borrara mis publicaciones, que dejara eso atrás. Nunca sucedió. Esta historia no estaría completa sin recordar un hecho esencial. Mientras el régimen de Nicolás Maduro desplegaba su aparato represivo, allanaba logias, citaba y detenía masones y buscaba información bajo coerción, la autoridad masónica de entonces permitió la entrada de organismos de inteligencia a la orden. No hubo denuncia, no hubo defensa institucional, no hubo alerta a instancias nacionales ni internacionales. Esa omisión tuvo consecuencias. El entonces Gran Maestro Ubaldo Jiménez Silva autorizó el acceso de la DGCIM y del SEBIN al Gran Templo y guardó silencio mientras se producían detenciones, persecuciones y desapariciones. Este no era un hecho aislado. Existen antecedentes judiciales documentados. El expediente 00-2510 del Tribunal Supremo de Justicia muestra que Juan Ubaldo Jiménez Silva fue condenado por la Corte Marcial por los delitos de sustracción continuada de fondos militares y abuso de autoridad, con una pena establecida de 11 años y 2 meses de prisión. Esa condena fue posteriormente anulada por la Sala de Casación Penal, que ordenó un nuevo juicio y acordó su libertad. Los documentos existen. Las decisiones constan en actas oficiales. Lo que aquí hemos documentado no fue un error aislado, ni el acto de 1 o 2 personas sin impacto institucional. A lo largo de este relato han sido mencionados nombres de funcionarios, agentes policiales, operadores judiciales y testigos que identifican acciones directas vinculadas a la persecución de civiles, incluidas detenciones, interrogatorios y uso de información extraída bajo coacción. Todo ello forma parte de una estructura de mando que enlaza a operadores de seguridad, tribunales militares y la Presidencia de la República de Venezuela. Esta estructura responde a decisiones institucionales que cruzan organismos de inteligencia, cuerpos policiales y funcionarios judiciales. Las actas oficiales que hemos mostrado contienen firmas, fechas y responsabilidades. Todas esas personas, por el solo hecho de aparecer en estos documentos, pueden ser objeto de citaciones ante tribunales nacionales e internacionales para que expliquen su participación y su rol dentro del aparato represivo. Porque los hechos no se narran para condenar desde la emoción, sino para comprender la gravedad institucional de lo ocurrido. Y para que quede constancia, incluso cuando la verdad incomoda, porque documentar es preservar la dignidad de quienes fueron perseguidos, y también de quienes, por acción u omisión, permitieron que esto ocurriera. Mi familia también pagó un precio. Mi padre conocía perfectamente por qué salí de Venezuela. Sabía que mi salida estuvo vinculada a la persecución desatada tras el caso Oscar Pérez y a las denuncias que yo estaba realizando. Desde ese momento, él vivió bajo un estado permanente de miedo y angustia, con la convicción constante de que podían hacernos daño. En octubre del 2019, mi padre presentó un deterioro neurológico acelerado en cuestión de meses, acompañado por desorientación, lenguaje incoherente y temor persistente, tal como consta en su informe médico, donde quedó registrado que refería de manera reiterada que le iban a hacer daño. El diagnóstico consignado en el informe médico corresponde a un síndrome mental orgánico. Este tipo de diagnóstico no remite a una causa psicológica aislada, sino a una afectación cerebral real, frecuentemente asociada a eventos de alta carga de estrés, miedo persistente o descompensaciones súbitas en pacientes previamente funcionales.
El propio informe médico deja constancia de un inicio brusco de los síntomas, señalando textualmente que desde hace 2 semanas, de forma brusca, presenta ese cuadro clínico. Este dato es clínicamente relevante porque descarta un deterioro lento y progresivo, típico de enfermedades neurodegenerativas, y resulta compatible con un evento desencadenante como estrés extremo, shock emocional o presión sostenida. Asimismo, el informe registra la presencia de ideas paranoides al consignar que el paciente refiere que le van a hacer daño. Un elemento clínico coherente con cuadros de temor persistente bajo contexto de amenaza percibida. Aquel deterioro no fue reversible. Mi padre murió como consecuencia de ese cuadro clínico, desarrollado en un contexto de miedo, presión y angustia sostenida. Poco tiempo antes, mi madre también había fallecido. En ese proceso perdí a ambos padres. No presento esto como una estadística ni como un recurso emocional. Lo dejo asentado como un hecho humano, porque detrás de cada expediente, de cada persecución, de cada objetivo político del régimen de Nicolás Maduro, hay familias reales que cargan consecuencias irreparables. Dejo constancia también de que esto no fue un hecho aislado. El asedio a familiares ha sido ampliamente denunciado por víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro. Familiares de presos políticos, personas hostigadas, entornos quebrados deliberadamente como forma de castigo y disuasión. Este método busca romper vínculos, destruir equilibrios emocionales y generar daño sin necesidad de dejar órdenes escritas ni huellas visibles. Así opera este sistema instalado en Venezuela. En cadena, cubriéndose las espaldas, destruyendo vidas desde la sombra. Por eso este trabajo existe, este documental, todos los libros que he creado, que he escrito sobre este tema en particular. Porque callar garantiza impunidad, porque documentar crea evidencia, porque dejar constancia rompe el silencio y construye memoria. Esto no es revancha, no es odio, no es una opinión, es verdad documentada. Mientras este sistema en Venezuela siga existiendo, seguir dejando huellas seguirá siendo una forma de resistencia. ¿Cuándo es obligatorio denunciar un delito? Existen 2 situaciones distintas en que la ley obliga a denunciar la perpetración de un delito. 1. Cuando se ha presenciado personalmente la comisión de un delito público. Los delitos públicos son aquellos cuya investigación judicial puede iniciarse por las autoridades judiciales de oficio. Dicho de otro modo, los delitos públicos no requieren que la víctima denuncie previamente para que pueda iniciarse el proceso penal. ¿Puede saber si un delito es público o no? En principio, leyendo su regulación en el Código Penal. Ejemplos de delitos públicos: homicidio, lesiones graves, estafa, delitos contra la seguridad vial, falsificación de documentos, delitos contra la salud pública, trata de seres humanos, robo o hurto. También cuando sin presenciar el delito se conoce la comisión de delito público, con razón del cargo, profesión u oficio. También es obligatorio denunciar cuando, aún sin presenciar directamente el delito, se tiene conocimiento o noticia de la comisión de un delito público con razón del cargo, profesión u oficio desempeñado. Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio. Delitos de lesa humanidad. Si se tratare que usted es testigo de un delito flagrante de lesa humanidad, usted debe denunciarlo. A continuación te listo algunos de los crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y leo textualmente del Estatuto.
A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque a asesinato. B. Exterminio. C. Esclavitud. D. Deportación o traslado forzoso de población. E. Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. F. Tortura. G. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definido en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo, o con cualquier crimen de la competencia de la Corte y desaparición forzada de personas. J. El crimen de apartheid. K. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.